Un 2016 en el que lamentablemente las informaciones de este país estuvieron estrechamente relacionadas con actos de corrupción. Soy Juan Diego Córdoba, acompáñenme y revivamos El Salvador del año 2016. Este año inició con la muerte de Francisco Guillermo Flores Pérez, presidente de la República entre 1999 y 2004, producto de una obstrucción arterial. Al mandatario se le seguía un proceso de investigación por el supuesto desvío de una donación millonaria de Taiwán para atender a las víctimas del terremoto. A pesar de que el suceso ocurrió hace ya casi un año, esta noticia recobrará vigencia el año entrante, pues en febrero se dará un fallo sobre la responsabilidad civil o no del fallecido exmandatario en este supuesto acto de corrupción. También el expresidente Mauricio Funes, quien precisamente fue uno de los que insistía en la culpabilidad de Francisco Flores, fue vinculado también con un supuesto acto de corrupción. Funes recibió asilo político en el país vecino de Nicaragua. Yo me esperaba que al dejar la presidencia de la República iba a ser objeto de persecución política, de persecución mediática, de acoso político para provocar mi muerte civil. De hecho, a finales del año pasado, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de algunos funcionarios, incluyéndome a mí. Me irrespetaron mi derecho de audiencia, me irrespetaron mi derecho de defensa, la investigación fue totalmente arbitraria, me acumularon ingresos que yo había tenido antes de ser presidente y después de ser presidente y que por lo tanto, de acuerdo a la ley y a la Constitución, no deberían de ser auditados, y me mandaron a un juicio civil, a una Cámara de lo Civil, que es el que actualmente enfrento. El expresidente Mauricio Funes se describe como un perseguido político de la derecha de su país y asegura que una de las causas de esto es haber cortado los privilegios de algunos grupos de poder de El Salvador. ¿Quiénes perdieron sus privilegios? Los grupos de poder económico que estaban acostumbrados a utilizar los resortes del Estado para beneficio propio. Vivían de los negocios del Estado. Yo no les permitía hacer negocios del Estado, por lo menos no negocios ilícitos. Si participaban en una licitación y la ganaban, pues enhorabuena. Pero no pudieron seguir ejerciendo más negocios con el Estado ni los privilegios que tenían en el pasado. El exmandatario es investigado en su país por supuesto enriquecimiento ilícito tras acusaciones presentadas por la Fiscalía, pero insiste en que la derecha salvadoreña es la responsable de gestar una persecución en su contra y de realizarle amenazas que lo llevaron a pedir asilo en Nicaragua. Y otro exmandatario salvadoreño que fue incluido en la lista de posibles actos de corrupción fue Elías Antonio Saca, quien además fue arrestado. La justicia debe seguir su curso. Creo que también en ese caso estamos en un momento de destape nacional. Así reaccionó el secretario de Transparencia del Gobierno, Marco Rodríguez, a la detención del expresidente Elías Antonio Saca, que estuvo al frente del país entre los años 2004 y 2009. La detención del exmandatario se dio junto a otros 6 allegados. Yo me alegro de que la justicia sigue su curso, aborda casos que en el pasado, hasta hace muy poco, eran impensables. En lo que tiene que ver con los expresidentes y otras personas, esto nace con la publicación de las declaraciones de probidad, lo cual es un resultado de la Ley de Acceso a la Información Pública. Las declaraciones de probidad fueron secretas durante muchísimos años. 3 de los detenidos por el caso Saca aún trabajan en Casa Presidencial, por lo que se deberá investigar si hay más involucrados. Son personas que tienen muchos años de trabajar en Casa Presidencial en las áreas administrativas que vienen desde gobiernos anteriores y serán ellos los que ventilen su inocencia en este tipo de temas y será la Fiscalía la que sabrá qué requerimientos tiene en contra de esta persona. Insisto, no nos podemos adelantar a la comparecencia que está preparando el fiscal general de la República, pero sí puedo confirmar de que hay 3 trabajadores de la Casa Presidencial que están en el área administrativa y que tienen muchos años de trabajar desde gobiernos anteriores en Casa Presidencial en esas áreas administrativas.
Siempre en casos de presunta corrupción, que por cierto se destaparon decenas de ellos este año, al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, le tocará devolver $812.000 que obtuvo por enriquecerse ilícitamente, según un tribunal. Un tribunal de El Salvador declaró culpable al exdirector del Seguro Social de esa nación centroamericana, Leonel Flores Sosa, de enriquecimiento sin causa justa. Al exdirector del Seguro Social, quien ejerció durante el mandato de Mauricio Funes, se le detectó un monto patrimonial injustificado de $812.740, una cantidad que ahora deberá devolver al Estado, según lo pidió la Fiscalía. Si Flores Sosa hace caso omiso, el tribunal notificará al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía para que abran un proceso judicial por no acatar el fallo. Sin embargo, ya el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dio a conocer que abrirá una investigación penal contra el exdirector del Seguro Social. Y a razón de la cantidad de casos de corrupción que se investigan en El Salvador, la embajadora de Estados Unidos en esa nación centroamericana, Jean Mains, cuestionó la realidad política, económica y social de El Salvador con fuertes palabras. Hay dinero en este país. La pregunta es ¿dónde va todo este dinero? Si no hay dinero para el sistema de educación, si no hay dinero para los medicamentos, para los hospitales, si no hay dinero para diferentes cosas, tienen que insistir para los funcionarios públicos que no pueden robar la plata de la gente. La Fiscalía tiene la Corte de Cuentas, tiene jueces y todo el sistema judicial. Y la cosa es que tienen que insistir que su sistema funciona para todos los ciudadanos de este país. ¿Cómo le fue al gobierno salvadoreño combatiendo la violencia? Lo conocemos después del corte comercial. Seguimos con más porque El Salvador registró una reducción de los homicidios de un 19.4% entre enero y diciembre de este año. Sin embargo, por segundo año consecutivo, la cifra sobrepasó los 5.000 asesinatos. La información sobre homicidios en El Salvador fue dada a conocer por el director de la Policía Nacional, Howard Cotto, quien aseguró que hasta el 7 de diciembre se contabilizan 5.034 asesinatos, de los cuales 557 fueron de pandilleros. Cotto destacó que en comparación con el mismo lapso del 2015, los homicidios disminuyeron un 19%, ya que se registraron en ese momento 6.219. Durante el presente año y hasta la última fecha de noviembre, teníamos un total de 1.125 homicidios menos que el año pasado. Esa cantidad se ha incrementado, sin embargo, esto representa hasta esa fecha el 18.5% de reducción en los homicidios. A este momento, eso ya representa el 19%. A pesar de la baja, el 2016 será el segundo año consecutivo en que El Salvador superará los 5.000 homicidios, una cifra que solo había sido sobrepasada en el 2015, el año más violento de la historia reciente del país. Según las autoridades, la baja en la cifra de asesinatos se atribuye al endurecimiento de las políticas de seguridad implementadas a partir de abril, una fecha en que se comenzaron a aplicar las medidas extraordinarias que incluyen el despliegue de un comando de élite rural y el fortalecimiento del régimen carcelario para las pandillas. A pesar de que 2016 fue el segundo año más violento de la historia reciente de El Salvador, el gobierno promete y vislumbra una victoria final contra las pandillas en 2017. Durante la presentación del balance anual del Gabinete de Seguridad, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, destacó el éxito de los endurecidos planes de seguridad implementados durante el año en curso y presagió un mejor escenario para el 2017. No tenemos ninguna duda que el próximo año será el año de la consolidación de la victoria contra la violencia, contra la delincuencia. Este año se ha generado este viraje trascendental que a nuestro juicio será decisivo en el rumbo del país. Desde abril del año en curso, el gobierno salvadoreño endureció las estrategias de seguridad para combatir a las pandillas. Podríamos decir que en el año 2016 el éxito principal de este gobierno ha sido el combate al crimen, el combate a la inseguridad. El presidente de la República tomó la decisión al principio de año de hacer un giro, un viraje en el tema de la seguridad.
que inicialmente consistió en delegar el mando en esta responsabilidad a Mauricio Ramírez Landaverde como ministro de Seguridad, al comisionado, y al comisionado Howard Cotto como director de la policía. El endurecimiento del régimen carcelario y la creación de un comando élite rural para capturar a los pandilleros son algunas de las medidas extraordinarias implementadas este año por el gobierno salvadoreño como parte de su lucha contra las temidas pandillas, a las que las autoridades les atribuyen los altos índices de violencia e inseguridad con los que cuenta el país. Y este año también se revelaron más datos sobre la presunta tregua entre pandillas ilegal que habría propiciado el anterior gobierno salvadoreño. El titular castrense David Munguía Payés se desligó de este proceso. Luego de encabezar el desfile del Día del Militar durante las fiestas patronales de San Salvador, el ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, rechazó haber entregado 25 millones de dólares a las pandillas para que aceptaran una tregua con el gobierno en el año 2012, como lo aseguró un testigo criteriado ante una jueza esta semana. No, yo creo que eso es ridículo. ¿Cómo se pone a pensar que van a recibir 25 millones? No han recibido un solo centavo. Esas son especulaciones que salen de una conversación entre dos pandilleros. Pero imagínese el Estado nuestro erogando 25 millones de dólares. Si tenemos problemas financieros en este momento, y los hemos tenido desde hace varios años, nadie va a andar regalando 25 millones de dólares. 75 personas fueron enviadas a prisión acusadas de pertenecer a la Federación, una estructura financiera de la Mara Salvatrucha, encargada de lavar dinero de las extorsiones y la venta de drogas a través de la compra y venta de vehículos y de la administración de burdeles y moteles. Las investigaciones señalan a Marvin Quintanilla, alias El Pigua, como líder de la banda. El ministro Munguía Payés niega conocerlo. No, nunca me reuní con él, ni siquiera lo conozco. Este tipo salió de la cárcel después de haber cumplido su condena, creo que eran de 15 años, no recuerdo de cuándo, y yo ya tenía 7 meses de haber salido del Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo tanto, ninguna relación con ellos. Las autoridades señalan que El Pigua, además, portaba un arma de fuego que fue autorizada por el Ministerio de Defensa. El ministro acepta la matrícula, pero dice que se emitió en el marco de la ley. Mire, la da la Dirección de Logística del Ministerio de la Defensa Nacional, pero hay ciertos requisitos que cumplir, entre los cuales llevar una solvencia de la Policía Nacional Civil y de centros penales que diga que esta persona no tiene ningún problema con la ley. Y eso es lo que lleva cualquier ciudadano que va a solicitar un permiso o una licencia al Ministerio de la Defensa Nacional. No, yo no estoy diciendo de quién es la responsabilidad. Yo lo que estoy diciendo es que si usted llega al Ministerio de la Defensa con la solvencia de la policía y de centros penales, para nosotros, que no la conocemos, es una garantía y usted tiene derecho, de acuerdo a la ley, a que le extendamos su permiso de exportación de armas. El Ministerio Público asegura que la federación, conducida por El Pigua, también estuvo involucrada en el tráfico de armas y servía de puente entre los carteles de la región para mover droga hacia los Estados Unidos. Hacemos un corte comercial y venimos con más. Seguimos con más de este especial porque el gobierno de Salvador Sánchez Serén invirtió 180 millones de dólares en infraestructura durante 2016. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que esos recursos permitieron la construcción de más de 300 proyectos en todo el país. 364 proyectos ejecutados durante el 2016. Este fue el balance del Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Social de El Salvador durante este año. La inversión neta por estos proyectos alcanzó los 179.8 millones de dólares. Estas obras, a su vez, generaron un número importante de puestos de trabajo que beneficiaron a miles de familias salvadoreñas.
En total se crearon 5.800 puestos directos y 22.324 indirectos. Además, durante este año se contrataron 527 empresas para la ejecución de las distintas obras de infraestructura, de las cuales 18% son microempresas y 24% grandes empresas. Desde 2009 hasta la fecha se han ejecutado 785 kilómetros de carreteras y caminos rurales y 100 kilómetros con asfalto reciclado. Además, se eliminaron 756 cárcavas o zanjas originadas por la erosión que genera el agua llovida, de las 978 identificadas en todo el país. También el gobierno de Sánchez Serén se adjudica la creación de más de 45.000 empleos desde que inició su administración. Esperan continuar con un incremento en puestos laborales para el curso entrante. De acuerdo con las autoridades del Gabinete Social del gobierno salvadoreño, a la fecha se contabilizan 45.264 nuevos empleos y solo este año se han creado más de 16.800 oportunidades de empleo para los ciudadanos en este país centroamericano. El 74% de esos empleos han sido destinados a las juventudes. Continuamos apoyando la generación de oportunidades de empleo, el cual mayoritariamente proviene del sector privado y donde como gobierno estamos abriendo los espacios necesarios para que las diferentes áreas de la economía puedan crecer en nuestro país. De acuerdo con las autoridades de salud, al cierre del 2016 hubo una reducción en enfermedades transmitidas por zancudos, una reducción de la mortalidad materna y también una disminución en los casos de VIH. A través de una buena coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, El Salvador por 6º año consecutivo mantiene una de las tasas de letalidad por dengue más bajas del continente. Y este año hemos logrado resultados excepcionales, llegando a los niveles más bajos de letalidad y el número de casos de las enfermedades transmitidas por el zancudo. Solo hemos lamentado una persona que ha fallecido por dengue. Los encargados de salud también destacaron que hubo una reducción del 7% en la desnutrición crónica en escolares de primer grado. Y ya claramente registramos una reducción de la desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales, que equivalen a una disminución del 42% de la desnutrición crónica con respecto al último censo de talla del año 2007, o sea que son los niños que ahorita tienen entre 7 y 9 años de edad. Las autoridades del Gabinete Social de El Salvador también informaron que entre las proyecciones para el 2017 destaca el incremento del trabajo para jóvenes, la apertura de 7 nuevas sedes del programa Jóvenes con Todo, la ampliación de la cobertura y la calidad de la educación en un 7%. En un año marcado por la falta de consenso político para resolver la emergencia fiscal de este país, El Salvador aumentó 3 puntos porcentuales en el índice de pobreza. Este aumento en la pobreza en suelo salvadoreño se ve reflejado en los datos de la Dirección General de Estadística y Censos. Esas cifras fueron recopiladas mediante encuestas realizadas a hogares en todas las zonas del país y en contraste con los datos antes recopilados desde el 2000 hasta el 2015. Los expertos de la Dirección General de Estadística y Censo determinaron que a través de la información obtenida que el porcentaje de pobreza del año pasado fue de un 34,9%, registrando un aumento con respecto al 31,9% de hace 2 años. El estudio también determinó que la diferencia entre la pobreza en el sector rural y el sector urbano es de un 6%, con un total de 32,7% en la urbanidad y de un 38,8% en el área rural. Esos datos también aumentaron entre un 3 y un 4% con respecto a el 2014. Esperamos con ansias el año 2017, por supuesto les invitamos para que nos acompañen, sabemos que será un año mejor para El Salvador y para Centroamérica. Les agradezco su compañía y si todavía no conoce la capital salvadoreña, lo invitamos a que lo haga hoy con estas imágenes. Muchas gracias.